Día 13 de la lectura del libro 1984. He aquí algunas de las cifras. Alimentos. Punto. La expresión la vida nueva y feliz se repitió varias veces. Últimamente se había convertido en una de las favoritas del Ministerio de la Abundancia. Atento al toque de trompeta, Parsons se quedó escuchando solemne y boquiabierto con una especie de aburrimiento edificante. Era incapaz de comprender las cifras, pero sabía que, de un modo u otro, eran un motivo de satisfacción. Había sacado una pipa grande y mugrienta llena hasta la mitad de tabaco carbonizado. Qué pecado, con la ración de 100 gramos de tabaco a la semana, rara vez se podían llenar una pipa hasta arriba. Winston se estaba fumando un cigarrillo de la Victoria que sostenía con mucho cuidado en posición horizontal. La nueva ración no entraba en vigor hasta el día siguiente y solo le quedaban 4. De momento había cerrado los oídos a los ruidos más lejanos y estaba escuchando solo lo que emanaba de la telepantalla. Al parecer, había habido manifestaciones para agradecer al hermano mayor que aumentara la ración de chocolate a 20 gramos por semana. Y eso que un día antes recordó que habían anunciado que la ración se reduciría a 20 gramos por semana. ¿Sería posible que se lo tragara al cabo de solo 24 horas? Pues sí. Parsons se lo tragó sin más, con la estupidez de un animal. La criatura sin ojos de la otra mesa se lo tragó fanática y apasionadamente, con un furioso deseo de desenmascarar, denunciar y vaporizar a cualquiera que pudiera insinuar que la semana anterior la ración había sido de 30 gramos. Sime también se lo tragó, aunque de un modo más complejo que implicaba recurrir al doble piensa. ¿Acaso era él el único que seguía teniendo memoria? La telepantalla seguía vertiendo estadísticas increíbles. En comparación con el año pasado, había más comida, más ropa, más casas, más muebles, más utensilios de cocina, más combustible, más barcos, más helicópteros, más libros y más recién nacido, más de todo, excepto enfermedades, delitos y locura. Año tras año y minuto a minuto, todo aumentaba vertiginosamente, igual que Shimmer. Winston había cogido la cuchara y estaba trazando dibujos con un reguero de salsa que había sobre la mesa. Ay, se me olvidaba que tengo la sartén. Igual que Shimmer. Winston había cogido la cuchara y estaba trazando dibujos con un reguero de salsa que había sobre la mesa. Meditó enfadado sobre la textura física de la vida. Había sido siempre así, la comida siempre había tenido ese sabor. Recorrió el comedor con la mirada, una sala abarrotada de techos bajos, con las paredes sucias por el contacto de un sinfín de cuerpos, mesas, sillas metálicas abolladas y redobladas, de bandejas desportilladas, tazones blancos, gruesos, superficies sucias de grasa, porquería en todas las rendijas y un acre olor a ginebra y café de mala calidad mezclado con el aroma metálico del estofado y de la ropa sucia. En tu estómago y tu piel había siempre una especie de protesta, una sensación de que te habían privado de algo de lo que sentía derecho. Cierto que no conservaba ningún recuerdo muy distinto, no recordaba con claridad ningún momento en que hubiera habido suficiente comida. Nunca habían tenido calcetines o ropa interior que no estuvieran llenos de agujeros, muebles que no estuvieran desvestijados, habitaciones que estuvieran bien caldeadas, trenes del metro que no estuvieran abarrotados, casas que no se cayeran a pedazos, pan blanco, té que no fuese una rareza, café que no tuviese mal sabor, ni cigarrillos que escasearan. Nunca había habido nada barato y en abundancia, excepto la ginebra sintética, y por supuesto todo empeoraba a medida que tu cuerpo envejecía. Y qué mejor indicio de que no era el orden natural de las cosas que a uno se le encogiera el corazón por las incomodidades, la mugre y la escasez, los inviernos interminables, los calcetines pegajosos, los ascensores que nunca funcionaban, el agua fría, el jabón áspero, los cigarrillos que se deshacían y la comida con un sabor extraño y repugnante. ¿Por qué todo iba a parecer tan insoportable a menos que uno conservara una especie de recuerdo ancestral de que las cosas habían sido distintas? Volvió a contemplar el comedor. Casi todos los presentes eran feos y habrían seguido siéndolo aunque no hubiesen llevado los monos azules de uniforme. Al otro extremo de la sala, sentado solo en una mesa, un hombrecillo menudo que parecía un escarabajo bebía una taza de café, mientras sus ojillos observaban con suspicacia. Qué fácil era, pensó Winston, si no miras a tu alrededor, convencerse de que el tipo físico establecido por el partido como ideal. Los jóvenes musculosos y las mujeres rubias, vitales, bronceadas, despreocupadas, de pechos grandes, existían e incluso predominaban en realidad.
por lo que podía juzgar la mayor parte de la gente de la franja aérea. Uno era pequeña, morena y poco agraciada. Era curioso cómo proliferaban en los ministerios esos tipos que parecían escarabajos, hombrecillos que empezaban a engordar pronto, de piernas cortas, movimientos rápidos y huidizos y rostro grueso e inescrutable con ojillos diminutos. Era el tipo que parecía medrar mejor bajo el dominio del partido. El anuncio del Ministerio de la Abundancia concluyó con otro toque de trompeta y dio paso a música enlatada. Parsons, dominado por un vago entusiasmo por el bombardeo de cifras, se sacó la pipa de la boca. Sin duda el Ministerio de la Abundancia ha hecho un buen trabajo este último año, dijo moviendo la cabeza con gesto de entendido. A propósito, Smith, muchacho, ¿no tendrás por ahí alguna cuchilla de afeitar? Ni una, respondió Winston. Hace meses que utilizo la misma. Ah, bueno, lo decía por preguntar, lo siento, dijo Winston. Los granidos de la mesa de al lado, momentáneamente interrumpidos por el anuncio del ministerio, habían vuelto a empezar más alto que nunca. Por alguna razón, Winston se sorprendió de pronto pensando en la señora Parsons, con su cabello encrespado y aquel polvillo en las arrugas de la cara. Al cabo de un par de años, sus hijos la denunciarán a la policía del pensamiento. La señora Parsons será vaporizada. Sime será vaporizado. Winston será ya vaporizado. O'Brien sería vaporizado. Parsons, en cambio, nunca lo sería, igual que la criatura sin ojos que no paraba de graznar, y que los hombrecillos con aspecto de escarabajo que se movían con tanta habilidad por los laberintos pasillos de los ministerios. La chica del cabello oscuro, la joven del departamento de fisión, tampoco sería vaporizada. Tenía la impresión de saber instintivamente quién sobreviviría y quién no, aunque no era fácil decir qué era lo que permitía sobrevivir. En ese momento lo sacó de su ensoñación una violenta sacudida. La joven de la mesa de al lado se había vuelto y lo estaba mirando. Era la chica de cabello oscuro, lo estaba mirando de reojo, pero con una fijeza peculiar. En cuanto sus ojos se cruzaron, ella volvió a apartar la mirada. El sudor empezó a recorrerle la espina dorsal. Sintió una terrible punzada de terror que desapareció casi enseguida, pero le dejó una especie de intranquilidad. ¿Por qué estaba mirándolo? ¿Por qué lo seguía a todas partes? Por desgracia no recordaba si estaba allí cuando él llegó, si había aparecido después. Pero el día anterior, en cualquier caso, durante los 2 minutos de odio, se había sentado justo detrás de él, cuando no había ninguna necesidad. Lo más probable era que su verdadera intención hubiese sido escucharle para asegurarse de que gritaba lo bastante fuerte. Recordó su primera impresión. Lo más probable era que no fuese en realidad miembro de la policía del pensamiento, pero los espías aficionados eran precisamente los más peligrosos. Ignoraba cuánto tiempo llevaba mirándole, pero tal vez fuesen 5 minutos, y era posible que sus rasgos no hubiesen estado del todo bajo control. Es muy peligroso dejar vagar los pensamientos en público o en el radio de visión de alguna telepantalla. El más ínfimo detalle podía delatarte: un tic nervioso, un microgesto, una mirada inconsciente de preocupación, la costumbre de murmurar para tus adentros cualquier cosa que llevara implícita una anormalidad o que diera a entender que tenía algo que ocultar. En cualquier caso, adoptar una expresión inapropiada, o sea, un gesto de incredulidad cuando se anunciaba una victoria, por ejemplo, era ya un delito punible. Incluso había un término de nueva lengua para definirlo: crimen facial. La joven había vuelto a darle la espalda. Después de todo, quizá no estuviera siguiéndole. Tal vez fuera una coincidencia que se hubiese sentado tan cerca los 2 días seguidos. Su cigarrillo se había apagado y lo dejó con cuidado al borde de la mesa. Terminaría de fumárselo después del trabajo si lograba impedir que se cayera el tabaco. Era bastante improbable que la persona de la mesa de al lado fuese confidente de la policía del pensamiento, y aún lo era más que al cabo de 3 días él acabara en los sótanos del Ministerio del Amor. Pero esa no era la razón para desperdiciar un cigarrillo. Sime dobló la tira de papel y se la guardó en el bolsillo. Parsons empezó a hablar otra vez. «Te he contado alguna vez», dijo riéndose con la boquilla de la pipa en la boca, «que en cierta ocasión mis 2 chiquillos le pegaron fuego a la falda de una vendedora en el mercado porque la vieron envolver salchichas en un catel con un retrato del hermano mayor. Se acercaron a hurtadillas y le pegaron fuego con una caja de cerillas. Creo que le causaron quemaduras bastante graves». Uy, esos niños ya se ve para dónde van. Quedamos en la 71.